necesitamos cada día. Estamos delante de ti, Señor, en esta noche, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos dirijas, que nos dé el entendimiento para poder entender tus planes perfectos. Usa, Señor, al doctor y a toda la gente que estamos queriendo aprender y queriendo indagar más acerca de tus planes perfectos en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que pongas hambre y sed en nuestro ser para conocerte y para hacer tu perfecta voluntad, Señor, en nuestro día por día. Guárdanos y protégenos, Señor, somos tuyos, te pertenecemos, estamos en el puño de tu mano y declaramos tu presencia, tu favor y tu bendición. Este estudio esta noche está en tus manos y declaramos, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana en nuestra vida. Gracias, papito, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Bueno, saludamos a Janecita, a Ronald, a Yolima y a Raulito que está por acá. Me imagino que celebraste mucho ayer, Raulito, ¿cierto? Ese cumpleaños debió ser muy, muy, muy... Ah, claro, yo dije, ¿cuál celebración? Claro, el cumpleaños. Sí, 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 cómo no. Ahí salimos con la familia. Mi hija que está en Bogotá vino y entonces Ah, bueno. sí compartimos ahí en un En, en fam- restaurante y bueno, en familia. Bueno, qué bien, sí, Raulito. en familia, gracias a Dios, claro, claro. Alegramos mucho de tu cumpleaños. Eres una persona Sí, muy querida aquí en este grupo. Bueno, gracias. en todos Bueno, los grupos que estás, me imagino. gracias, sí, sí, recibí bastantes felicitaciones, Bueno, qué bastante bien. apoyo. Bueno, Bueno, por bendiciones. ahora vamos a comenzar el estudio. Y el estudio hoy me puso Dios algo que tenía que hacer antes de continuar con el estudio de la doctrina apostólica. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener un concepto amplio y global primero, de algo que me inquietó hace muchos años, y es que por qué se llamaba Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y entonces yo preguntaba, eso era de mis primeras preguntas, preguntaba que por qué Antiguo y por qué Nuevo Testamento, ¿cierto? Que era pues una pregunta normal, porque uno ve la Biblia y entonces dice, ¿qué quiere decir eso de Antiguo y de Nuevo Testamento, cierto? Y entonces yo no entendía bien por qué era Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, quiero saber si están viendo acá. No sé, todavía no. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces era la última diapositiva. Vamos a comenzar con esta, que es Seminario Bíblico. No sé quién le puso el nombre de Seminario Bíblico, doctor Rafael Polos. Yo le puse inicialmente Seminario Bíblico LVP, que quiere decir la verdad presente. Fue algo que me llamó la atención, que dijo el apóstol Pedro en sus epístolas, que ya lo leímos. Bueno, vamos a ir entonces a ver qué es lo que nos puso el Señor para enseñar hoy. Y estoy haciendo referencia precisamente a lo que les estaba diciendo. Era la primera inquietud que tenía yo acerca de por qué se llamaba Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Están viendo? Bueno, hoy tenemos bastante lectura. No sé si estás preparada, Andreita, para leer bastante. Acá tengo las gafas puestas. Sí, porque la viejita, tu mamá, a veces no se pone las gafas. No, mentira, ella sí se las pone y ve bien. Pero ahora está viendo bien. Se ríe. Doctor, por lo de las gafas. Ah, por lo de las gafas, sí. Bueno, ¿por qué el Antiguo y del Nuevo? Pues esa era una pregunta que yo me hacía. ¿Por qué un Antiguo Testamento? Porque pues uno ha oído hablar del Testamento, pero de un solo Testamento, y un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Bueno, vamos a leer aquí, que Andreita nos va a ayudar. Yo la voy a ayudar a leer algunos para que no te canses, ¿ok? Bueno, Listo.
A ver, El Antiguo y el Nuevo Testamento son dos partes de la Biblia cristiana porque representan dos etapas del plan de Dios. El Antiguo Testamento establece el contexto histórico, las leyes y las profecías que señalan la necesidad de un Salvador, mientras que el Nuevo Testamento narra la vida y las enseñanzas de Jesús, cumpliendo esas profecías y estableciendo un nuevo pacto de salvación a través de él. Ambos testamentos son vistos como un relato unificado de la historia de la salvación, donde uno complementa y da cumplimiento al otro. El Antiguo Testamento, su función, establece el fundamento de la fe, narrando la creación, la historia del pueblo de Israel, las leyes divinas, además de profetizar la venida de un Mesías. Su contenido incluye libros como el Pentateuco, la ley, los libros históricos, los poéticos y los proféticos. En el Nuevo Testamento, su función narra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, quien instaura un nuevo pacto con la humanidad. Y su contenido se divide en los evangelios, que habla de la vida de Jesús, los hechos de los apóstoles, las epístolas, que son las cartas, y el Apocalipsis. bueno, esto es una ilustración sacada de internet y que hay cosas muy buenas que uno puede decir son buenas, muchas de ellas porque hace un resumen del contexto general y en eso es bastante bueno. Obviamente, no nos podemos olvidar de que el Espíritu Santo nos guíe y en este caso fue el Espíritu Santo que me guió a hacer este estudio y a mirar bien lo que corresponde al Nuevo Testamento y por qué es importante. Bueno, aquí vamos a ver todas estas cosas. Yo al leer esta parte dice, el Nuevo Testamento contiene 27 libros divididos en 4 secciones. De las 4 secciones tenemos los evangelios, entre paréntesis, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los hechos de los apóstoles que escribió el médico Lucas, las epístolas o cartas, divididas en las cartas universales y las cartas de Pablo, y el último libro que es el libro de Apocalipsis. Los 4 evangelios por Mateo, Marcos, Lucas y Juan son relatos de la vida de Jesús y hechos de los apóstoles. Narra el trabajo de los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo y cuando comenzó la iglesia primitiva. Las epístolas o cartas de Pablo, pues son cartas específicas que escribió el apóstol Pablo a iglesias específicas también, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, de las Tesalonicenses, y la carta que le escribió a Timoteo, Tito y Filemón. Y las cartas que se le llaman universales son para todas, fue escrita para la iglesia de Cristo en general, para todo el cuerpo de Cristo. Entre ellas está Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas, que ya las leímos. Pedro, ya leímos Pedro y Juan y Judas. Y Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, también conocido como la revelación de Juan, que es la revelación de Cristo en realidad. Esto es aquí para mostrar, me gustó esta diapositiva porque tiene, yo las puse adicionando una con la otra. La Biblia habla del Antiguo Testamento y es que el Padre le habla al pueblo de Israel, ¿cierto? Su pueblo amado, su pueblo escogido. Y el Hijo le habla al pueblo escogido, pero con una visión hacia las naciones, hacia todo el resto del mundo. Y la obra del Espíritu Santo que comienza a manifestarse por la obra de Jesús de una forma diferente. Y tenemos todos los libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera, Segunda, Tercera, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Entonces es para tener el contexto claro. Me gustó esta mano, aunque iba a poner la otra mano, la del Antiguo Testamento, pero como estamos hablando del Nuevo Testamento, esta mano me gustó porque son 5 cosas también. Ustedes saben lo que es el número 5, ¿cierto? Andreita sí sabe. Número Sobre completo. los 5 ministerios de Jesús. Sí, y número completo. Pero entonces aquí habla de que son los evangelios, mire el pulgar, libros históricos, el índice, las cartas paulinas, que son el centro y como el eje de esos libros, y las cartas universales de compromiso, que es donde se usan el anillo, y lo profético que está escrito por Juan, algo muy importante.
Entonces, Andreita nos va a leer de las epístolas universales. Yo me acuerdo cada vez que hablo de epístolas que le contaba a mi mamá, la profesora de religión en aquella época. Mi mamá era profesora de química, que la profesora de religión preguntó que qué eran las epístolas. Y varias alumnas dijeron que eran las esposas de los apóstoles. Claro que eso, imagínense. Es la ignorancia de nuestro pueblo, pero que nosotros no seamos ignorantes en lo que dice Dios, porque nosotros amamos a Dios y si le amamos, conocemos qué es lo que dice Él en su palabra. Amén. Andreita nos va a Amén. estar aquí leyendo las epístolas universales. Las epístolas universales. ¿Cuáles son las 7 epístolas universales? Las epístolas universales son una colección de cartas del Nuevo Testamento que no están dirigidas a una comunidad o persona específica, sino a los cristianos en general. Las epístolas universales son las siguientes. Santiago, escrita para animar a los creyentes a poner su fe en acción y soportar las pruebas. Primera de Pedro, dirigida a los cristianos que estaban siendo perseguidos con el propósito de recordarles que debían mantenerse firmes en la fe. Segunda de Pedro, advierte a los cristianos sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Primera de Juan, guía a los creyentes para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para reconocer la verdad de Cristo. Segunda de Juan, pide a los cristianos que sigan los mandamientos de Dios y eviten a aquellos que difunden doctrinas falsas. Tercera de Juan, una carta personal que elogia la hospitalidad y la fidelidad de Gallo. Judas, exhorta a los cristianos a contender ardientemente por la fe contra los falsos maestros. Muy bien. Aquí voy a hacer un ejercicio. Marta, ¿estás preparada para que leas también? ¿Te pusiste las gafas? Sí, sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar de las epístolas paulinas. Y yo voy a insistir y ustedes me van a decir, ¿es que usted es paulino? Bueno, en una época fui pedrino, en otra época paulino, pero ahora soy cristocéntrico, bibliocéntrico. Obviamente, ahí tenemos que ir en ese camino. Entonces lee Marta las epístolas paulinas, el punto número 5. ¿Qué son las epístolas paulinas? ¿Qué son las epístolas paulinas? Las epístolas paulinas son la colección de cartas escritas por el apóstol Pablo que forman parte del Nuevo Testamento. Incluyen 13 escritos a Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Oye, te pusiste bien las gafas, Martica. Sigue leyendo ahí. No, es que para poder leer me toca con las viejas porque con las nuevas no veo bien. Ay, no. Bueno, sigue leyendo esta parte que también está en relación con eso. Además de comprender casi la mitad de los 27 libros del Nuevo Testamento, las epístolas paulinas incluyen muchas de las creencias teológicas importantes que los cristianos conocen y enseñan sobre la salvación, Jesús, la iglesia y el futuro. Un breve vistazo a cada libro revela el enfoque de cada uno. Romanos, un tratado teológico escrito para los creyentes de Roma aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Primera y Segunda de Corintios, 2 cartas dirigidas a los nuevos creyentes de Corinto para abordar los problemas de la iglesia local. Gálatas, escrita a los cristianos de la actual Turquía y centrada principalmente en la relación entre Cristo y la ley judía. Efesios, escrita para resaltar la gloria de Dios. Un segundito. Dios. Efesios, escrita para resaltar la gloria de Dios, hablar del camino de la salvación y abordar una amplia variedad de asuntos prácticos dentro de la iglesia, incluyendo la guerra espiritual en el capítulo 6. Filipenses, una carta muy alentadora dirigida a los cristianos de Filipos que habían apoyado a Pablo en su labor misionera. Colosenses, este breve libro se centra en la deidad de Jesucristo y en las aplicaciones para que los creyentes vivan lo que creen.
Primera y segunda de Tesalonicenses. Pablo pasó poco tiempo con los creyentes de esta nueva iglesia y sintió la necesidad de escribir 2 cartas con instrucciones básicas sobre cómo debían funcionar los creyentes y la iglesia local. Interesante eso, ¿no? Andreita, sigue aquí leyendo, por favor. Primera y segunda de Timoteo, el hijo en la fe. El hijo de la fe de Pablo, Timoteo, recibió 2 cartas de Pablo poco antes de su muerte en Roma, llenas de verdades sobre el liderazgo de la iglesia y el crecimiento personal. Estas cartas son algunas de las más personales de Pablo. Tito, también escrito poco antes de la muerte de Pablo, este libro se conoce como una de las epístolas pastorales, junto con Primera y Segunda de Timoteo, y trata de muchos temas de liderazgo eclesiástico. Filemón, la más corta de las cartas de Pablo. Filemón se centra en pedir a Filemón, un cristiano propietario de esclavos, que libere a su esclavo fugitivo Onésimo, quien se había convertido en al cristianismo bajo la influencia de Pablo. La importancia de los escritos de Pablo es inestimable para el cristianismo. Dios utilizó a este ex perseguidor del cristianismo para llevar el mensaje del evangelio al mundo gentil, o sea, a los no judíos, dejando instrucciones e inspiración que siguen cambiando las vidas hoy en día. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes eso que acabamos de leer? Nos da una ilustración general de todas las epístolas. Y me acordaba de un artículo que leí hace poco, a ver si alguno me dice cuál es la reina de las epístolas. Porque para mí esa es la reina de las epístolas. ¿Efesios? Efesios. Para mí es eso. Y alguien escribió, es un escritor importante, ahorita no me acuerdo el nombre, pero me gustó mucho porque Efesios tiene cosas muy, muy interesantes y cuando leamos Efesios vamos a ver. Ojalá, si pudiéramos hacer un estudio así, haciendo esta introducción, comenzando cada una de las epístolas y leyendo esta introducción de todas las epístolas y terminando con un video de Bible Project de cada una de esas epístolas y estaríamos completos entendiendo muy bien cuál es la doctrina apostólica. Y eso no lo he visto, o por lo menos no he visto esa iniciativa en ninguna iglesia desde los, bueno, 30 años que llevo yo o más de 30 años que llevo yo de cristiano y me gustaría que algún día lo podamos hacer. Que puedan decir, mire, cuando vivió el doctor Polo hizo este estudio y nos sirvió muchísimo porque nos ilustró mucho de cómo debía vivir la iglesia bajo la doctrina apostólica. Bueno, ojalá que no sea solamente un deseo. ¿Por qué nosotros debemos conocer más el Nuevo Testamento? Y eso quiero leerlo yo porque es una cosa importante. ¿Por qué debemos leer más? ¿Y por qué uno se va más hacia el Antiguo Testamento? Como una amiga mía cristiana que fue para el Antiguo Testamento e incluso oye una una predicadora colombiana que se llama Liliana, no me acuerdo el apellido y mejor que no me acuerde, que ella habla cosas que no son como dice la Biblia, porque Dios no fue exclusivista y Él no hace excepción de personas. Cuando creó su plan, lo creó no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Primero para su pueblo, que fuera ejemplo. Segundo, para que después viniera su hijo, ¿cierto? Y le predicara básicamente a los judíos, pero a algunos gentiles también. Y después los apóstoles, la mayoría se quedaron inicialmente, pero después vino la diáspora y tuvieron que salir y fueron a todo el mundo, pero el apóstol Pablo fue el que realmente fue el apóstol para los gentiles. Ahora, ¿por qué la importancia de conocer el Nuevo Testamento? Porque es el fundamento, esto es traducido del inglés porque dice fundación, ellos dicen fundación, nosotros decimos el fundamento de la fe cristiana, ya que contiene la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús y establece los principios para salvación y la vida eterna. Proporciona la revelación de cómo vivir una vida en Cristo, cómo obtener la gracia y la salvación a través de Él y cómo enfrentar los desafíos diarios.
razones claves para estudiar el Nuevo Testamento. Pongan mucha atención. La vida de Jesús, los evangelios narran la vida de Jesús, su ministerio, sus milagros, su relación con el Padre, presentándolo como el cumplimiento de las profecías, o cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la encarnación de Dios en la tierra. Que cuando venga Jesús no le diga lo que le dijo a los seguidores y apóstoles, que les dijo: ustedes no entienden el tiempo que están viviendo. Bueno, algunos pudieron entender que era el tiempo descrito en la palabra de la venida del Mesías. Incluso Camino de Maús les dijo: ustedes son torpes y no entienden todo lo que está escrito de mí, y se dieron cuenta después, fue cuando cayeron en cuenta que era Jesucristo, porque realmente el pueblo de Israel se desvió, y los dirigentes y los maestros y los líderes de Israel desviaron sobre cosas que ellos insistieron más, que era más sobre la ley que sobre lo que estaba profetizado acerca de la venida del Mesías. Es también importante como instrucción para la vida. El Nuevo Testamento contiene las enseñanzas éticas y morales que guían a los creyentes en su vida diaria, permitiéndoles crecer en amor, vivir en paz, superar la tristeza y la depresión. Por eso es tan importante ahora leer la Biblia, y por eso el diablo quiere sacar la Biblia. Por eso algún partido que son contrarios a lo que dice la Biblia, pues quieren sacarla y quieren que nadie lea la Biblia, que nadie la estudie. ¿Por qué? Porque tiene principios éticos y morales que el libre albedrío y que la libertad en extremo saca como un argumento de que eso nos está quitando libertad. Pero realmente el plan de Dios es perfecto. Nos dio libertad, nos dio el libre albedrío, pero no para que pasemos al otro extremo, sino que vivamos en la libertad que nos da Cristo, que es la libertad en el Espíritu. Este que es un punto muy importante del entendimiento de la gracia, mientras que en el Antiguo Testamento se centra en la ley de Dios en la ley de Dios, el Nuevo Testamento revela la gracia de Dios hacia los pecadores, así como la forma en que Jesús cumplió la ley y ofreció un camino para la reconciliación con Dios. La base del cristianismo, dicen los escritores de los apóstoles, los escritos de los apóstoles, las epístolas son un testimonio invaluable de la experiencia de la iglesia primitiva y de la libertad y el poder que ofrece el Espíritu de Dios, lo que proporciona un modelo para la iglesia moderna. Por eso tenía razón Billy Graham en el sentido que nos tengamos que volver a la senda antigua, volver a lo que dijo Jesús, volver a lo que estableció Jesús para nosotros. Marta, ¿me ayudas a leer aquí epístolas universales? Las epístolas universales o generales son un grupo de cartas del Nuevo Testamento. Estas epístolas abordan temas como la fe y las obras, la paciencia, la santidad, los falsos maestros y el amor al prójimo. Santiago escribió principios para la vida cristiana con paralelos al Sermón del Monte de Jesús. Pedro en la primera y segunda son cartas para creyentes que enfrentan pruebas enfocándose en la santidad y la esperanza. Primera, segunda y tercera de Juan se centran en el amor, la verdad y la advertencia contra los falsos maestros. Judas escribe una advertencia urgente contra los falsos maestros que han entrado en la iglesia. Por tema, fe y obras, Santiago enfatiza que la fe debe ser demostrada con acciones. Amén. Santidad y paciencia, las epístolas de Pedro y Santiago animan a los creyentes a vivir vidas santas y a perseverar en las pruebas. En amor al prójimo, las cartas de Juan y otras epístolas enfatizan la importancia de amarse unos a otros. Y falsos maestros, Pedro, Juan y Judas, advierten sobre las falsas enseñanzas y la importancia de discernir la verdad. Bueno, ahí pueden ver ustedes una guía en el sentido de qué es lo que debemos leer. A veces necesitamos más fe, o a veces necesitamos caminar en santidad, o tener más paciencia, o tener más amor por el prójimo, más amor por el esposo, más amor por los hijos, más amor por el trabajo, y también estar prevenidos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas y de la apostasía que estamos viviendo en el mundo, ¿cierto?
Todo esto es importante. Ahora vamos a entrar y Andreita nos va a leer cuál es la historia de Saulo de Tarso antes de convertirse. Y esto lo monté yo porque realmente cada vez me convenzo más de que el apóstol Pablo aportó algo esencial. Y miren lo curioso, él no estaba entre los 12 apóstoles del Cordero como tal, porque era 11 y Judas que lo traicionó, pero el 12º que fue nombrado, pues no aparece mucho y yo creo que realmente por esa razón Dios deja que el apóstol Pablo, y después vamos a entender por qué el apóstol Pablo, porque uno dice, bueno, que pues, si ese tipo era un fariseo, era un asesino, tipo mala gente, perseguía a la iglesia y todo lo que sea, pero podemos entender que en las manos de Dios lo que puede pasar por efecto de la gracia. Insisto en la gracia porque no hemos entendido bien la gracia y lo que puede hacer Dios a través de la gracia con el apóstol Pedro. Y Pedro entendió muy bien. Creo que a veces tienen que tirarnos del caballo o del camello o de donde sea para que entendamos muchas cosas que Dios nos quiere decir. Bueno, Andreita, por favor. ¿Cuál es la historia de Saulo de Tarso antes de convertirse? Pablo es conocido en todo el mundo como uno de los mayores misioneros cristianos. Sus inspirados escritos abarcan gran parte del Nuevo Testamento. Su brusco cambio de celoso perseguidor de cristianos a uno de los mayores defensores del cristianismo marcó sin duda la historia de la iglesia cristiana primitiva. En algún momento entre el año 15 y 20 después de Cristo, Saulo comenzó sus estudios de las escrituras hebreas en la ciudad de Jerusalén, como el rabino Gamaliel, con el rabino Gamaliel, perdón. Fue bajo Gamaliel que Saulo comenzaría un estudio profundo de la ley con el famoso rabino. Bueno, él formó parte de algo que después vamos a leer. Sigue. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras, como dicen Hechos 22:3. Fue durante este tiempo que él desarrolló un estilo de enseñanza de preguntas y respuestas, conocido en tiempos antiguos como la diatriba. Este método de articulación ayudó a los rabinos a debatir los puntos más delicados de la ley judía, ya fuera para defenderla o juzgar a quienes violaban la ley. Saulo iba a convertirse en un abogado y todos los indicios apuntaban a que se convertiría en un miembro del Sanedrín, el tribunal supremo judío compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. Saulo era celoso de su fe y esta fe no permitía el compromiso. Este es el celo que llevó a Saulo por el camino del extremismo religioso. Bueno, esto me parece muy importante lo que acabamos de leer porque realmente mire la preparación que tuvo Saulo para hacer lo que fue después. Y ahora podemos Un entender. maestro. Era un maestro con una de la formación palabra. profunda. Ahora, cuando él le discutían los judíos, pues él tenía todos los argumentos desde el punto de vista bíblico del Antiguo Testamento y después de su conversión pudo entender muchas cosas que Dios le reveló directamente y que yo no puse acá porque se me olvidó dentro de los puntos, y es que él estuvo en el tercer cielo. Y ponga mucha atención porque cuando alguien dice que estuvo en el séptimo cielo, son los judíos los que dicen que hay 7 cielos. Eso lo inventaron ellos. Porque en la Biblia solo son 3 cielos. Primer cielo, segundo y tercer cielo. El tercer cielo es donde está Dios. Bueno, Pablo antes de su conversión. Mártica, por favor. Pablo antes de su conversión, en el libro de Hechos, describe que Saulo estuvo presente en el juicio de Esteban, en el que se convirtió en el primer mártir cristiano. Está en Hechos 7, del 54 al 60. El historiador Lucas nos dice que los verdugos de Esteban pusieron sus vestiduras a los pies de Saulo, en Hechos 5:58, quien aprobaba plenamente las acciones asesinas de la turba, en Hechos 8:1. Más tarde,
Saulo asoló la iglesia, entrando en las casas de los creyentes y encarcelándolos. El celo anticristiano de Saulo no solo le llevó a detener y encarcelar a cristianos varones, los cabecillas, sino también a las mujeres, como está escrito en Hechos 8:3. Sí, él masacró a mujeres, niños, y yo tuve que cambiarle aquel texto en donde estaba investigando sobre Pablo antes de la conversión y todo ese proceso. Aunque esto es lo que está en internet y lo que está en la historia, esto me parece pues muy importante porque Pablo era un hombre como fariseo celoso de la ley y por eso persiguió la iglesia, porque Pablo pensaba que frente al judaísmo la iglesia cristiana o las enseñanzas de Cristo eran una apostasía y por eso le pasó lo que le pasó después, ¿cierto? Entonces él fue testigo de la muerte de Esteban. Andreita, por favor. Este En es un hecho Hechos, importante, perdón, es un hecho importante porque él fue testigo de la muerte de Esteban. Yo tuve uy, que sí, corregir ahí terrible. una parte en el texto anterior cuando dice se presume que fue testigo, pero nosotros leemos en la Biblia que él estaba ahí, fue testigo y sus ropas fueron puestas ahí, por eso yo le cambié en el texto ahí de lo que yo investigué, porque yo sí creo que hay evidencia por lo que dice la palabra que eso está escrito, ¿ok? Testigo de la muerte de Esteban, y esto ya lo vamos a leer en las Escrituras. En Hechos 5, 27 al 42, Pedro hizo su defensa del Evangelio y de Jesús delante del Sanedrín, que Saulo debió haber escuchado. Gamaliel también estuvo presente y entregó un mensaje para calmar el concilio y detenerlos para que no apedrearan a Pedro. Saulo también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban. Saulo estuvo presente cuando lo apedrearon y murió. Sostuvo las prendas de aquellos que lo apedrearon. Esto está en Hechos 7, versículo 58. Después de la muerte de Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Esto está en Hechos 8, versículo 1. Saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos, implacable en su persecución, ya que creía que estaba actuando en nombre de Dios. Sin duda, no hay nadie más no hay nadie más aterrador o más temible que un terrorista religioso, especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del Señor, matando a personas inocentes. Esto es exactamente lo que Saulo de Tarso era, un terrorista religioso. Hechos 8:3 dice, iba de casa en casa, sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Bueno, y no sé quién mandó no, sí, ya sé quién mandó, ya me acuerdo quién mandó un testimonio de un soldado israelí que habla de lo que está pasando en Gaza. Y es interesante ver y tenemos que poner en los zapatos de uno como de los otros, ¿cierto? Obviamente sabemos que es una masacre y ya si Cristo estuviera aquí en la tierra, claro, Él está aquí por medio de su iglesia, pero si Él pudiera opinar en los medios, diría que lo que están haciendo los judíos no es correcto. Pero también desde el punto de vista del pueblo de Israel, nosotros desde la perspectiva espiritual sabemos que Dios le dio una tierra a Israel y le dio los límites y todo eso. Entonces eso es supremamente difícil, las guerras religiosas son más complicadas y las guerras familiares, porque realmente hay un principio de familia, porque ambos vienen de la descendencia de Abraham. Pero hay una cosa curiosa y es que tenemos que entender y por ignorancia no dejarnos llevar, porque resulta que el libro que leen los musulmanes está orientado a decir que la única religión verdadera es la de ellos y que lo que hay que hacer es matar a los otros. Eso nunca lo dijo Cristo, obviamente, porque Cristo venía en un plan que sí realmente hizo Dios y no los hombres, y el plan era restaurar a toda la humanidad y el que pudiera creer y el que creyera en Jesucristo, en el Mesías, sería salvo. No importa que hubiera sido musulmán, ladrón, asesino o lo que fuera. Pero en eso sí tenemos que ver
porque los que son fanáticos desde el punto de vista de la religión de los musulmanes, ellos son fanáticos en que tienen que acabar con el que no sigue su religión, y eso es un fanatismo supremamente peligroso. Y precisamente los musulmanes han invadido zonas del mundo, y especialmente han crecido mucho en Europa y en algunas otras zonas. Y hay unos que son, pues obviamente, la línea más fanática, y que ellos no van a que reconozcan solamente una tierra, sino que quieren acabar con los judíos. Y eso nunca se va a poder hacer, porque los judíos son el pueblo escogido de Dios, a pesar de que estén obrando mal, a pesar de que su gobierno no siga las enseñanzas de su Mesías y las enseñanzas de lo que dice en el Pentateuco y en las profetas iniciales, obvio. Bueno, pues aquí pueden ver, ahí está señalado en azul, está Saulo, y es testigo de lo que está pasando ahí. Y precisamente es lo que hablamos ahí. Vamos, aunque el discurso de Esteban es bastante largo, ojalá les recomiendo que lo lean todo, porque es bien interesante, porque le dice el sumo sacerdote a Esteban, le dice, esto es así, y él dijo sí, pero él echa un discurso bastante grande recorriendo toda la historia, por Moisés, por Abraham, por todos los años que pasaron, y solamente al final es cuando se pronuncia, y en el versículo 49 al 54 nos va a leer Andreita, por favor, esto. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Bueno, comenzaste a leer desde antes. Creo que lees desde el 49. Perdón. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, está muy claro, ahí lo dicen las escrituras, ¿cierto? Y sabemos que Pablo estaba ahí, él estaba persiguiendo a la iglesia. No leímos todo, aunque es interesante, porque el discurso de Esteban es un discurso muy ilustrado, muy interesante, acerca de la historia, como que hace un recuento de la historia de Israel, de todo lo que pasó con Moisés, y bueno, algo bien interesante, pero por cuestiones de tiempo no podemos leer todo. Ahora, me pareció importante este evento porque es la conversión de Saulo. Martica nos ayuda a leer esa conversión de Saulo, porque es muy, muy importante. Hechos 9. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, esto es muy importante, esa conversión y ese llamado que le hace Dios a Pablo, porque lo deja ciego. ¿Qué quiere decir? Que él no veía nada, ¿cierto? De todo lo que había aprendido, de todas las cosas se había perdido porque él perdió la visión. Y Dios es quien le abre una visión diferente y Él es el que tiene una visión más amplia del concepto del reino y de la iglesia primitiva y del gobierno y de otra serie de cosas que vamos a ver. Entonces, un dibujo de lo que pasó con, con Pablo. Y a algunos han pasado eso. Dios lo tira del caballo, les muestra una luz. Y eso está relacionado con el ministerio. Cuando es llamado a través de algo como este hecho y queda ciego, es porque Dios le iba a dar esa luz tan importante, que fue una luz que es tan importante que los apóstoles del Cordero tuvieron que reconocerlo a él como apóstol. Y segundo, que pues escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Sigue Marta aquí esto. A partir de ese momento de la conversión, la vida de Saulo quedó al revés. La luz del Señor lo cegó y mientras viajaba tuvo que depender de sus compañeros. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo prosiguió a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio estaba dudoso de encontrarse con Saulo porque sabía que la reputación de él era la de un hombre malo. Sin embargo, el Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Está en Hechos 9:15 y padecería por hacerlo en Hechos 9:16. Algunas versiones dicen: no sabe lo que le va a tocar sufrir por causa de mi nombre. Pues realmente eso, hoy que estamos hablando con mi amigo que conoce mucho de la Biblia, le decía yo acerca de la palabra de sabiduría, una palabra que proviene de Dios. Y el ejemplo es muy específico para el apóstol Pablo en el sentido de que es una palabra que viene de parte de Dios y que solamente Dios lo sabe. Ni siquiera el apóstol Pablo se pudo imaginar que era Jesucristo primero que todo, a quien él estaba persiguiendo, y segundo, que le fuera a decir lo que le dijo y lo fuera a escoger para ser el apóstol a los gentiles, que para ellos era una abominación visitar la casa de los gentiles. Bueno, ahora aquí entra un personaje que ya lo mencionamos ahí, que es muy importante, y Ananías, acuérdense del Ananías bueno, porque hay otro Ananías que no es bueno y que también es parte de la historia en Hechos de los Apóstoles. Andreita nos va a leer la misión yo le puse misión de Ananías eh, en el libro de Hechos también. No le puse ahí todo el texto pero vamos a leer esta parte que es muy, muy importante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén,
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Me parecen estas historias impresionantes, realmente lo que le pasó al apóstol Pablo. Fue un llamamiento muy, muy, muy especial. Y bueno, después vamos a ver por qué pasa esto de ser un fariseo a ser un apóstol de Jesucristo. Eso es como ser yo paramilitar y volverme eh, un seguidor de, de la política de o sea, pasarse de la ultraderecha a la ultraizquierda. Es como algo imposible. Bueno, mire, esto pasó con el apóstol Pablo, de ser un fariseo, que era un radical religioso fanático, a ser un apóstol de Jesucristo. Sería como una contradicción y por eso al principio no le creían. Y el mismo Ananías tuvo miedo de hacer lo que Dios le había mandado hacer porque le dijo, pero Señor, este es un hombre malo. Vamos a leer aquí entonces estas partes que son importantes. ¿Quién le toca ahorita? A mí. Bueno, sígueme. De fariseo a apóstol de Jesucristo. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, Pablo se describe a sí mismo como hebreo, israelita y descendiente de Abraham. Segunda de Corintios 11:22. En su carta a la iglesia de Filipos, Pablo dice que era fariseo de la tribu de Benjamín. Amén. Filipenses 3:5. Mientras se dirigía a Damasco para arrestar y entregar a los cristianos a Jerusalén, Saulo fue confrontado por aquel a quien perseguía. Eso está en Hechos. No lo digo todo, ¿cierto? No. No, todo no. Fíjate como el hilo. Lo que siguió fue una de las conversiones más dramáticas de la historia de la iglesia. Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, un ardiente misionero a un mundo incrédulo y un excelente ejemplo de servicio fiel frente a la feroz persecución. Están hechos. La educación de Saulo, sus antecedentes como fariseo, su ciudadanía romana y su celo inquebrantable contribuyeron a su éxito como misionero, una vez que esas credenciales y rasgos quedaron subyugados al señorío de Cristo. Amén. Eso me parece muy importante, esa educación de Pablo, que era fariseo, ciudadano romano, que también era importante, su celo por la ley y su éxito como misionero fue contribución de ese bagaje, de ese goodwill que tenía él, de su preparación y de sus rasgos de personalidad que los sometió a la obediencia a Cristo y por eso tuvo tal grado de éxito. Para mí, y lo digo pues, para mí él es el superapóstol, porque realmente es uno que muestra realmente lo que es el verdadero apostolado, ese sacrificio, aunque todos los apóstoles pues murieron, menos Juan, murieron sacrificados y realmente cuando vino Pentecostés fue cuando se llenaron de ese valor, de esa autoridad y de esa unción y de ese poder para hacer. Pero este es el apóstol para nosotros, para los gentiles, porque él es ejemplo como apóstol. Y ojalá todos los apóstoles fueran así. Bueno, hoy hablábamos de eso, pero desafortunadamente el hombre ha tergiversado lo que dice Dios y se ha vuelto el concepto apostólico de los que dicen llamados apóstoles muchas veces, pero más por un concepto de dignidad y de autoridad y no por función, porque la función apostólica es esto que estamos describiendo del apóstol Pablo. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo? ¿Quién era Pablo?
pues hemos venido aprendiendo algunas cosas, pero me parece importante insistir en la vida de Pablo, sin dedicarnos solamente a Pablo, porque Pedro fue el que abrió la iglesia con la revelación de que Jesucristo era el ungido de Dios. Y a Pedro se le dieron las llaves para abrir la puerta a los judíos como para abrir a los gentiles y viniera esa revelación que le vino acerca de lo que estaba sucediendo en Pentecostés. Todos tienen su importancia. Pero para el concepto importante que no hemos entendido, es Pablo quien introduce el concepto de la gracia y tuvo que luchar mucho hasta contra los mismos apóstoles que no estaban muy de acuerdo, pero que el mismo Pedro al final reconoce que el apóstol Pablo le fueron reveladas cosas que son difíciles de entender. Así lo dijo específicamente el apóstol. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo entonces? ¿Y quién era Pablo? Andreita, por favor. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, para tener el panorama completo del hombre, debemos examinar su lado oscuro y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor religioso, la violencia brutal y la implacable persecución de la iglesia primitiva. Él era del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea, como dice en Filipenses 3, versículos 5 y 6. Sus padres eran fariseos, nacionalistas judíos fervientes que se adhirieron escritamente a la ley de Moisés, que intentaba proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles. Cualquier cosa de origen griego habría sido despreciada en la casa de Saulo. Sin embargo, él podría hablar griego y su latín era aceptable. Su familia había hablado en arameo, un derivado del hebreo, que era el idioma oficial de Judea. Mira, que hay una característica también muy importante, era que el judío no quería aceptar, obviamente, toda la influencia de esa filosofía griega, que todavía tiene mucha influencia en el mundo, ¿cierto? Y me imagino que en esa época fue una influencia muy grande y por eso los padres de Pablo querían que no se marcaran por esa influencia marcada de los griegos hacia todo el mundo en general, porque influyeron en el mundo en general. Pero también su familia hablaba en arameo. Era una familia de un nivel cultural muy alto, o sea, hablaba varios idiomas. Hablaba en arameo y hebreo. Y esto le dio facilidad también para desarrollar su misión tan importante en el mundo. Bueno, sigue Martica, por favor. Oh, ¿quién estaba? Saulo pasó un tiempo en Arabia, Damasco, Jerusalén, Siria y su natal Sicilia, y Bernabé consiguió su ayuda para enseñar a aquellos en la iglesia de Antioquía, en Hechos 11:25. Curiosamente, los cristianos expulsados de Judea por la persecución que surgió después de la muerte de Esteban fundaron esta iglesia multirracial. Saulo hizo su primero de 3 viajes misioneros a finales de los años 40 después de Cristo. A medida que pasaba más tiempo en las áreas gentiles, Saulo comenzó a usar su nombre romano, el cual es Pablo, que está en Hechos 13:9. Pablo escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que él escribió Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Estas 13 cartas, epístolas, constituyen la autoría paulina y son la fuente principal de su teología. Como se mencionó anteriormente, el libro de Hechos nos da una visión histórica de la vida y los tiempos de Pablo. El apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo Jesús resucitado por todo el mundo romano, a menudo corriendo mucho peligro, como está en 2 Corintios 11, del 24 al 27. Se sabe que Pablo murió como mártir en Roma a finales de los años 60 después de Cristo. Bueno, quería mencionar algo que
En una cosa sí estaba de acuerdo él como fariseo, y era que los fariseos creían en la resurrección mientras los saduceos no creían en la resurrección. Aquí es para mostrarles, mire, cómo sale de aquí de Jerusalén, Judea, Samaria, bueno, toda esta zona, esta era la zona de Antioquía donde se fundó esa iglesia importante. Tarso, Derbe, toda esta vuelta se le dio el apóstol Pablo, ¿sí? Yendo por acá por Grecia y Atenas, Corinto, Éfeso, y regresando nuevamente. Sus viajes eran viajes pesados y pasó por mucha tribulación. Eso es para algunos de los viajes. Pues en los estudios debemos hacer el estudio del primer viaje, del segundo viaje y del tercer viaje y todo lo que pasó, todas las aventuras del apóstol Pablo como apóstol, como misionero. Y es algo bien interesante que uno puede leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué podemos aprender? Creí que no íbamos a alcanzar a hablar de todo. ¿Qué podemos aprender de Pablo, Andrés? Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida del apóstol Pablo? Primero, aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformadas por la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Algunas de estas personas han hecho cosas despreciables a otros seres humanos, mientras que otras solo tratan de vivir una vida moral pensando que Dios les sonreirá en el día del juicio. Cuando leemos la historia de Pablo, nos sorprendemos que Dios permita entrar al cielo a un extremista religioso que asesinó a mujeres y niños inocentes. Hoy en día podríamos ver a los terroristas u otros criminales como indignos de redención porque sus crímenes contra la humanidad son demasiado grandes. La historia de Pablo es una historia que puede ser contada hoy. A nuestros ojos, él no es digno de una segunda oportunidad. Sin embargo, Dios le concedió misericordia. La verdad es que la verdad es que cada persona es importante para Dios, desde el bueno, el decente, persona promedio, hasta el perverso, malvado, el degenerado. Solo Dios puede salvar un alma del infierno. Amén. Cosa tan tremenda, ¿cierto? Muy bonito, dice Yolima cuando leemos partes de la Biblia. Y es que realmente esta es una cosa curiosa. Nosotros tenemos un presidente que fue guerrillero y por eso se le ha incriminado, que es un asesino, pero ahora estamos descubriendo que hay otros que tienen una fachada de ser buenas personas y que incluso van a las iglesias cristianas, hacen profesión de fe, entre comillas, y ahora se les incrimina de grandes asesinatos. Bueno, tienen derecho también a convertirse como el apóstol Pablo. Sí, ciertamente lo pueden hacer y la gracia de Dios está para todos, para buenos, malos, para asesinos, para malvados, perversos y hasta este hombre que fue el más grande violador de niños se convirtió y está predicando la palabra del Señor. Bueno, bendita gracia. Estaba, Ya se Ah, murió. ya Garavito, se ya murió. Garavito, ¿ya se murió? Sí. murió como 2 años de cáncer en los ojos. Horrible. Dios Le mío. cubrió toda la cara, sí. Sí, señor. Pero yo creo que Dios tuvo misericordia de él. Bueno, ojalá sea así y que sea como el ladrón que se arrepintió y todos hemos podido ser ladrones. Y cómo utilizó Dios, Dios no mira los defectos o los pecados de las personas, sino mira el potencial que pueden tener, como lo vemos acá en el apóstol Pablo, ese potencial tan grande que tenía en todo su currículum, en todo lo que ella había hecho. Me viene a la mente algo como que Jesús viendo a María Magdalena estaba condenada por ser prostituta. Sin embargo, Jesús la levantó y fue una gran evangelista. Y obviamente, ¿quién va a mirar en una mujer que ha sido prostituta que vaya a ser una gran evangelista? Y estaba hablando un pastor en estos días, ayer o hoy, acerca de estas mujeres que están en la Biblia. Aquella que fue también prostituta y ayudó a Israel para hacer la misión que tenían que cumplir
Bueno, ahora se me olvidó exactamente cuál es, pero si alguien se acuerda de eso, de la mujer que ayudó a los espías que fueron a explorar allá cómo podían tomar esa ciudad que era difícil porque tenía las murallas muy grandes. Bueno, pero Dios ha utilizado de todo tipo de personas porque si todas las que fueran de la genealogía de Jesús y todos hubieran sido santos, pues uno decía, pues yo no puedo llegar allá. Pero muchos hemos sido pecadores y Dios en su gracia nos acoge y nos perdona y nos sigue perdonando cada día y nos lleva por el camino para poder manifestar lo que Dios nos ha regalado a través de sus dones, a través de su gracia maravillosa, a través de lo que Él quiere para nosotros, para proyectarnos en lo que es la visión de Dios para nosotros cuando ya hemos creído y no solamente hemos creído, sino le hemos creído a Jesús y le seguimos a Él y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces lo que dice acá es del bueno, decente, promedio, perverso, malvado, el degenerado, solo Dios puede salvar un alma del infierno. Y eso tenemos que creerlo y es así. Amén. Bueno, segundo. Martica, sigue leyendo. Segundo, aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Podría decirse que ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el Evangelio de Jesucristo como Pablo. En Hechos 20, 18 al 19 dice, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor y con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En Hechos 28:31, Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no tuvo miedo de decir a otros lo que el Señor había hecho por él. Pablo pasó todos sus días desde la conversión hasta el martirio trabajando incansablemente por el reino de Dios. Finalmente, aprendemos que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Pablo estaba completamente comprometido con Dios. En Filipenses 1 del 12 al 14, Pablo escribió desde la cárcel: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A pesar de sus circunstancias, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas. Ver también Hechos 16, 20 y 25 y Filipenses 4, 11, 13. A través de sus dificultades y sufrimiento, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado su vida plenamente, confiando en Dios para todo. Pablo escribió: ¿Por qué para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Como dice en Filipenses 1:21. ¿Podemos hacer la misma afirmación? Me imagino que nosotros, ¿no? Eso es para nosotros. Entonces, ¿qué dice? Primero, podemos aprender del apóstol Pablo. Primero aprendamos que Dios puede salvar a cualquiera. Si salvó a Pablo, que era, mejor dicho, hizo hasta para vender. Salvó a David, salvó bueno, yo voy a hablar de que el mismo Sansón, Dios tuvo que quitarle la vista para que no estuviera mirando a las mujeres, no estuviera mirando a donde no tenía que mirar. Y lo que hizo al final, pues fue más productivo sin vista que con vista, ¿cierto? A veces Dios tiene que hacer eso. Segundo, aprendemos de la vida de Pablo, que puede ser un testigo humilde y poderoso en Cristo. Y finalmente aprendamos que debemos rendirnos completamente a Dios como lo hizo el apóstol Pablo, siendo humildes y pudiendo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos hacer la misma afirmación. Ahí les dejo
esa reflexión para este día. Y puse este último punto, que es el apóstol de la gracia, y voy a leerlo yo. Pablo es conocido como el apóstol de la gracia porque su propia vida es un testimonio poderoso de cómo la gracia de Dios salva a los pecadores, transforma a un perseguidor del cristianismo en uno de sus más fervientes seguidores. Su énfasis en la salvación por medio de la fe en Cristo, no por obras de la ley, es fundamental en su teología y se refleja en sus cartas del Nuevo Testamento, como la destaca este texto. La transformación personal de Pablo, de perseguidor a apóstol. Originalmente Saulo fue un fariseo que perseguía a los cristianos, tuvo una conversión radical en el camino de Damasco tras un encuentro con Cristo resucitado. Y un ejemplo de gracia, Pablo mismo se refirió a sí mismo como el principal de los pecadores. Él lo dice, yo como más que cualquiera, más pecador que cualquiera, usando su propia historia para mostrar que la salvación es un don inmerecido de Dios, no algo que se gana, y que la gracia en su ministerio fue aplicada porque después de su conversión Pablo dedicó su vida a predicar el evangelio por todo el imperio romano, fundando iglesias, escribiendo epístolas que explican la doctrina de salvación por gracia. El ejemplo central de Pablo está en su mensaje de la gracia, la salvación por gracia. En el libro de Gálatas, Pablo escribe que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Justificación por la fe, que es el caballito de batalla de Lutero. Esta doctrina de salvación por gracia a través de la fe en lugar de las obras de la ley es un tema central de sus escritos, especialmente en el libro de Romanos. Y un regalo inmerecido para Pablo. La gracia es un regalo o favor inmerecido de Dios que transforma la vida del creyente, no algo que se pueda ganar. La radicalidad de su ejemplo, un cambio de valores. La transformación de Pablo fue tan completa que sus deseos de valores se invirtieron. Amaba lo que antes había odiado porque su naturaleza fue cambiado por la gracia de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de mi Señor Jesucristo. Inspiración para la esperanza. La vida de Pablo sirve como una fuente de esperanza, demostrando que el poder de la gracia de Dios puede transformar radicalmente a cualquier persona sin importar su pasado. Por eso Pablo pudo decir algo: he cumplido mi tarea, he cumplido mi misión. Que cuando nosotros nos muramos, podamos decir, he cumplido la misión, he cumplido lo que Dios quiso que yo hiciera. Y qué ejemplo de Pablo, y por eso el Espíritu me llevó a hablar de el Nuevo Testamento, de las epístolas de Pablo y de lo que es el papel de Pablo en el Nuevo Testamento, y para que ustedes le pongan mucha atención a estas epístolas de Pablo. Bueno, ¿hay algún comentario al respecto? Muy bonito, y es verdad, porque el único que puede hacer esa transformación radical es Jesús, y hablo por propia experiencia. ¿Eres una Pabla o Paulina? Paulina. Habla. Bueno, Dios seguirá transformándonos porque creemos lo que dice en Filipenses, porque el que comenzó la obra la terminará en el día postrero. Y ahora tenemos que terminar esta parte que fue muy interesante. ¿O alguien quiere comentar algo más de eso, de lo que estudiamos hoy? A mí no sé, pues son estudios que yo hago, pero me encantó este estudio y realmente me apasionó mucho este estudio porque es algo que realmente podemos sacar mucha enseñanza de lo que dice la Biblia y aprovechar también de lo que se puede investigar en internet porque está muy bien planteado, y también lo que hizo Dios, pues leyendo en las partes de la Biblia y dejando una enseñanza y una reflexión para todos nosotros. Afortunadamente tenemos un Dios tan grande, tan lleno de amor, de misericordia y de gracia para con nosotros, que no podemos hacer más que agradecerle por lo que ha hecho por nuestras vidas. Amén. Amén. Un solo amén o varios amenes. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bueno, ok.
Entonces, si no hay algún comentario, podemos pasar a la segunda parte, a las oraciones, las peticiones que vamos a hacer en este día por nuestras necesidades. Todos tenemos necesidades, más yo pido en este día, Señor, que nos ayudes a ser radicales como el apóstol Pablo, y si todavía somos tan malos, tan pecadores, que Dios haga su obra a través de lo que nosotros nos disponemos a hacer para ser más como Jesús y más como el apóstol Pablo, y podamos decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Para decir nosotros eso, por lo menos a mí me queda grande. No sé a ustedes. Bárbaro, sí, claro. Dios. Yo hoy escuchaba un mensaje muy bonito que se llama Cómo estar llenos del Espíritu Santo, y hacían una analogía con que nosotros somos como un guante de, ¿cómo es que se llaman los que ustedes utilizan médicos? Los guantecitos, Guantes quirúrgicos, sí. los guantes quirúrgicos. Y que cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos, es como si nosotros fuéramos una bombita llena en ese guante, pero que nosotros en ocasiones pedimos que el Espíritu Santo nos llene para que haga ese cambio radical, pero lo que debemos decir es, Espíritu Santo, vacíame de mí, que es morir, o sea, tomar mi cruz y morir, para que el Espíritu Santo llene ese guante, o sea, lo vacíe de nosotros. Y es como si yo me pusiera el guante en mi manito, y ahí es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y literalmente eso fue lo que pasó con Saulo. Él estaba lleno de fanatismo, de odio, de rencor, de religiosidad, y De él se orgullo. vació de orgullo, y se vació completamente para que el Espíritu Santo, con las capacidades y las cosas que él había vivido, como lo de que él sabía otros idiomas, que él era muy conocedor de la palabra, el Espíritu Santo usó eso muchísimo más para capacitarlo e impulsarlo para el llamado que él tenía. ¿Y qué es eso? Que nosotros no debemos temer a nuestro llamado, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llenar, o sea, va a estar dentro de nosotros para que nosotros podamos hacer ese llamado único que cada uno de nosotros tenemos. En nombre de Jesús. Hoy no está Mari, pero tú hiciste el trabajo de Mari con lo que acabas de hablar. Ay, qué bueno, doctor. Sí. Bueno, qué bien. Me alegro mucho y espero que haya sido, como decimos muchas veces, que ojalá después de esto que hemos hablado salgamos diferentes a lo que éramos antes, y que esto produzca en nosotros fe, renovación, cambio, disposición, y sobre todo tomando esos 3 puntos finales de lo que aprendimos de la vida y de el trabajo del apóstol Pablo. Bueno, entonces ya podemos terminar esta parte para entrar en la parte de... Bueno, aquí Andreita puso... también Marta, a mí también me gusta mucho el tema del tabernáculo. Y Janet puso Romanos